Estimados amigos, hoy los voy a orientar en la forma de calcular el factor F de Christiansen. Este es un factor usado en los cálculos de las pérdidas de tubería en aquellas tuberías que tienen derivaciones o salidas múltiples. Preliminarmente vamos a indicarle la fórmula o la ecuación general para el cálculo de pérdidas de carga en tubería. Observen que aquí todavía no estoy usando el factor F de Christiansen. Esta fórmula está desglosada de la forma siguiente. HF quiere decir pérdidas de carga por fricción, viene expresada por metros. Generalmente es metros de altura de agua. La fuerza que debe usar la bomba para vencer esa cantidad de metros. La K es el coeficiente de fricción de acuerdo a la fórmula usada, que la vamos a ver más adelante. La L que tenemos acá es la longitud de la tubería expresada en metros. La D es el diámetro interno de la tubería. El diámetro interno de la tubería. M y N son exponentes de diámetro y del caudal de acuerdo a la fórmula usada. Observen que M es un exponente del diámetro y N es un exponente del caudal. Como K es caudal que fluye en la tubería desde el inicio hasta el final de la misma, puede expresarse en metros cúbicos por segundo. Aquí para la K, la N y la M, la K como una coeficiente, de M como exponente de diámetro y N como exponente de caudal. Hay muchos autores que han definido valores como tal. En el caso de Manning, la K es 10,2936 por N al cuadrado. Esa N se refiere a un coeficiente, en este caso 0,09 para PVC. Para el polietileno tiene otro coeficiente. Igualmente, para Hansen-Williams también tiene un valor de K, un valor de N y un valor de M. Para Darcy también tiene sus respectivos valores, igual que para Scoville. Esa fórmula general pues se usa en aquellas tuberías simples o ciegas, es decir, tuberías que no tienen derivaciones. Aquí la HF es la pérdida de carga por fricción en una tubería simple o ciega donde hay un mismo diámetro, hay una misma longitud de la tubería y hay un mismo caudal de entrada que es el mismo caudal que sale. El caudal que entra es el mismo que sale. En este caso no hay derivaciones intermedias. Veamos una imagen. Aquí pueden ver el esquema de una tubería. Aquí está una tubería primaria, la roja es una tubería secundaria y los negros son unas tuberías, es decir, unas cintas de riego. Observen acá que esta tubería azul es la tubería ciega y aquí a la hora de calcular las pérdidas de carga se utiliza esta fórmula que está acá, porque el mismo caudal que entra es el que sale, hay un mismo diámetro, no hay derivaciones en esto, mientras que en la roja sí hay derivaciones, hay 2, 4, 6, 8, 10 derivaciones, y en el caso de la negra también pueden haber derivaciones por la cantidad de aspersores, microaspersores que puede tener o por la cantidad de goteros que puede tener. Entonces esto es aplicable a una tubería ciega. Ahora el factor Christiansen se lo vamos a aplicar cuando hay pérdida de carga por fricción en tuberías de salidas múltiples, es decir, hay muchas derivaciones. En este caso la pérdida de carga viene dada por la fórmula que les expliqué anteriormente, la fórmula general de la pérdida de carga, pero todo ese valor lo multiplica esta F, que es un factor Christiansen o es un factor de corrección para el diseño de conductos de agua que depende de un régimen hidráulico y un número de salida. Aquí esta F, observen que acompaña a la ecuación general de las pérdidas de carga. Por lo tanto, F es un factor de corrección. Veamos los diferentes casos en los cuales calculamos los F. Para el primer caso, es decir, la F1, es cuando la distancia de la primera derivación es igual a la distancia de las otras derivaciones que hay en esa tubería. Ahí se aplica F1 por la fórmula o la ecuación general que vimos. Veamos la imagen. Estamos acá en esta tubería terciaria y el S sub 0 es de 8 metros, es decir, la distancia que hay desde que inicia el tubo negro hasta que encuentra la primera derivación. Luego de la primera derivación a la segunda derivación lo llamamos S, que tiene 8 metros, y luego todas, entre cada microaspersor o cada gotero hay la misma distancia. Por lo tanto, S sub 0 es igual a S. En este caso, para la F1, donde S
sub 0 es igual a S, en este se refiere que la primera derivación está a una distancia del comienzo de la tubería igual a la equidistancia en las otras derivaciones, como lo vimos en la imagen. Para ello calculamos F1. F1 viene dado 1 entre M más 1. M se refiere que es exponente de la pérdida de carga por material, más 2 a la 2N. N se refiere al número de derivaciones que vamos a calcular. Luego viene más la raíz cuadrada de M menos 1 dividido entre 6N al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula para calcular F1, para calcular el factor de corrección cuando S sub 0 es igual a S, o es decir, cuando la distancia desde que empieza el tubo hasta la primera derivación es igual a las distancias que hay entre las diferentes derivaciones siguientes. Aquí está, ya lo hemos calculado, el factor Christiansen, F1, cuando S sub 0 es igual a S, y para cada derivación me da un factor. Si es para material de aluminio, que tiene un valor de M, es decir, exponente de la pérdida de carga por material de 1.9, para una derivación me da 1.03. Para el caso de un PVC, si usamos 1.8 me da 1.06, si usamos el valor de 2, que es M, me da 1, pero si más usamos un material de polietileno que tiene un valor M de 1.75, me da 1.08. Si vamos si esta tubería tiene 12 derivaciones, pues tenemos para aluminio 0.388, para PVC 0.40 y 0.376, y para el polietileno 0.406. Entonces, estos valores, ¿de dónde salieron? Salieron de aplicar la fórmula anterior de cómo calcular F1. Para otro caso, vamos a calcular la F2. La F2 es cuando la distancia, la primera derivación, que es S sub 0, es igual a la mitad de las derivaciones siguientes, donde están los microaspersores o los goteros. Aquí observen que F sub 2, un factor de corrección, multiplica a la ecuación general de pérdida de carga. Veamos el gráfico. Aquí vemos que S sub 0 es 4 y S es 8. Quiere decir que S sub 0 es la mitad de esta distancia. Y de aquí también hay 8, 8, 8. Entonces, S sub 0 tiene 4 metros y S tiene 8. Por lo tanto, S sub 0 es la mitad de este señor, del S. En este caso, se aplica la fórmula de F, esta fórmula que vemos acá, el F sub 2. Vuelvo a repetir, el S sub 0 es igual a la mitad del S cuando la primera derivación está situada a una distancia del comienzo del lateral igual a la mitad del espaciamiento entre derivaciones. Aquí, para calcular ese factor F2, la fórmula es la siguiente: 2N, que N se refiere al número de derivaciones, entre 2N menos 1. Todo eso multiplica a 1 entre M más 1, donde M es exponente de la pérdida de carga por material, más la raíz cuadrada de M menos 1 por 6, dividido entre 6 por L en a 6. De aquí, metiendo los datos acá, se calcula el factor F2. Aquí observen el factor F2 ya calculado para el tema de una derivación usando material de aluminio, da 1.06, usando PVC para el caso del valor M2 me da 1, y para el polietileno me da 1.016. Si esa tubería tiene 6 derivaciones, pues si el material es aluminio es 376, si es PVC es 0.364 y si es material polietileno es 0.397. Veamos otro caso donde se calcula el factor Christiansen. Eso es cuando la S sub 0, es decir, la primera derivación, su distancia es diferente a las demás derivaciones que tienen, o la distancia que existen entre los microaspersores o en este caso los goteros. Aquí la llamamos F3 cuando S sub 0 es diferente a S. Veamos esta gráfica. Aquí S sub 0 tiene 12 metros, es decir, la distancia desde que sale el tubo negro hasta que encuentra la primera derivación, y después de la primera derivación a la segunda hay 8 metros. Por lo tanto, 12, que es S sub 0, es diferente a S, que tiene 8 metros en esta tubería terciaria. Veamos cuál es la fórmula para calcular la F3. S sub 0 es diferente a S, quiere decir que el espaciamiento desde el inicio de la tubería a la primera derivación puede ser cualquier distancia. Para calcular F3, multiplicamos N, que es el número de derivaciones, por F1, que calculamos anteriormente,
anteriormente, por un F1 que calculamos anteriormente, más la relación que hay entre esas dos distancias, menos 1, dividido entre n, más la relación de esas distancias, menos 1. La relación de esos espaciamientos, que es RS, es igual a S sub 0 entre S. Antes vimos que S sub 0 era 12 y S era 8. Entonces sería 12 entre 8. ¿Cómo lo calcula? Aquí se calculó usando un valor de S sub 0 de 2.5 y un valor de S de 0.30. Aquí tiene 2.5 metros y aquí tiene 30 centímetros. La relación de espaciamiento es 8.3. Al meterle este dato, obtenemos estos factores o estos números para cada derivación. Si hay dos derivaciones, para aluminio me da 0.922, para PVC cuando M es 2, 0.920, para polietileno 0.925. Si la tubería tiene 7 derivaciones, pues tenemos para aluminio 0.716, 0.722, 0.711, 0.725 para el caso del polietileno. Entonces, en este caso ya tenemos los datos. Vamos ahora a una hoja Excel. ¿Cómo calculamos eso? Aquí tenemos la hoja Excel en la cual vamos a calcular los factores Christiansen para F1, F2 y F3. En el primer caso de F1, pues aplicamos esta fórmula que hemos visto anteriormente y para cada material la desarrollamos. Para el caso del material de aluminio, la fórmula sería 1 entre 1 más M, que M es 1.9, más 1 que tengo aquí, luego entre 2 por la derivación, que es la que tenemos acá, luego más la raíz cuadrada de M menos 1, acá la tenemos, el C8, que es este que tenemos acá, el C8, que es 1.9 multiplicado restándole 1 y elevado a la 0.5, que es como decir la raíz cuadrada de m menos 1, y eso dividido entre 6 multiplicado por la derivación, que es 1, y eso elevado a la 2. Así sucesivamente se aplica para todos los tipos de materiales, si es material aluminio, material PVC o material polietileno. Si es para la derivación 22, pues eso me da para el caso de PVC me da 0.356, para polietileno 0.387, para aluminio 0.368. La forma práctica de calcular es la siguiente. Aquí tenemos la fórmula que vimos anteriormente y en cada cosa colocamos el factor. M es igual a 2 más 1 entre 2 por n, que estamos trabajando con la derivación 22, más 2, que es m menos 1, dividido entre 6 por el valor de n, que es 22 elevado al cuadrado. Y así vamos desarrollando. Me da 1/3 más 1 sobre 44 más raíz de 1 sobre 6 por 484. Y al final sumo el valor de 1/3, sumo el valor de 1,44 más luego el valor de 1 sobre 904. Al sumar esos tres me da 0.356, que es el factor de corrección Christiansen F1, que lo tenemos acá, que coincide con el monto que vimos aquí, 22.0356. Vamos para el caso del F2. Aquí tenemos la fórmula del F2 en Excel. Incorporamos esta fórmula, la incorporamos tal como lo observan acá y nos dan estos valores. Para el caso de la derivación 10, me da para PVC 0.351. Vamos a hacerlo práctico para que veamos que nos da el mismo monto que nos da la tabla Excel. Aquí tenemos la fórmula, sustituimos los valores en la fórmula y al final me da F2, que es 0.351, que coincide con el valor que teníamos acá, 0.351. Para el caso de F3, igualmente la fórmula es la que tenemos acá, NF1 más la relación de espaciado menos 1 dividido entre n más la relación de espaciado menos 1, y tenemos que la relación de espaciado es dividir la primera distancia a la primera derivación dividido entre la distancia de la segunda derivación. En este caso estamos trabajando con S sub 0, que es 2.5 metros, S, que es 30 centímetros o 0.3 metros, y eso me da 8.33. Cuando se introduce acá, la fórmula sería la siguiente: n, que es 1 por F1. Recuerde que F1 lo tengo acá. Entonces meto el valor
F1 para este caso, más la relación de espaciado que es 833, ¿ok? Dividido entre n, aquí lo tengo la división entre n que es 1, más la relación espaciado dividido entre 1, restándole 1. Eso da esos valores de acuerdo al tipo de material que vamos a usar para el caso de la primera derivación. Pero si nos vamos a la derivación 21, suponiendo que este tubo, esta cintilla de riego tiene 21 salidas, a mí me da 0,524 para el caso de material PVC. Si nos vamos a manual, a hacer la fórmula manualmente, pues sería la siguiente. Aquí tengo la fórmula manual, aquí saqué la relación de espaciado que es 833 y en cada punto sustituyo los datos de las letras de la fórmula. En este caso es n, que es 21, por F1, que es 0,358, que lo tenemos aquí, 0,358, que lo tenemos acá, y así seguimos desarrollando la fórmula hasta obtener el F3, que es 0,524, que corresponde al valor que tenemos acá, 0,524. Muchísimas gracias por su atención y espero que este tutorial les sea de ayuda. Saludos.